Ok, buenas tardes o día, yo no sé a qué hora es, dónde están ustedes por las redes sociales. Muchos saludos. Si usted no me conoce, mi nombre es Apóstol Ken Shook de la Iglesia Gracia para las Naciones. Estamos colocados en Bogotá, Colombia, en Cúcuta, Colombia, en Barcelona de Venezuela. Entonces, muchos saludos y abrazos y vamos a empezar con oración. Padre en los cielos, estamos presentes bajo sus ojos y queremos recibir una bendición de los cielos. Abre los ojos de nuestro entendimiento espirituales. Ayuda a nosotros a aprender um, lo que usted quiere por nosotros en la lección de hoy. Espíritu Santo, pedimos por su luz y su revelación. Guía a nosotros, ayuda a nosotros a aprender y aplicar lo que vamos a meditar sobre esta tarde. Te pido, Señor, por la sanación de cada persona que escuche mi voz, de cualquier enfermedad que tienen en, en cualquier parte del mundo donde están escuchando ese mensaje hoy. Señor, que su presencia va a acompañar la grabación. Y Señor, oramos para despertamiento espiritual en Venezuela, en Colombia, en Centroamérica, en Sudamérica, en hasta Chile, Argentina, Señor. Oramos por cielos abiertos, el avance del reino de los cielos y nosotros ofrezcamos nosotros a ti. Usa nosotros, Señor, como tú quieres y donde tú quieres para glorificarle a Cristo y para ganar almas para ti. Usa esa elección, Señor, para ganar los elegidos para el reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hoy estamos en Lucas capítulo 10 y estamos con versos 25 hasta 28. Y en 27 está escrito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y tu prójimo como tú mismo. Y yo quiero que echemos un vistazo a ese capítulo 10 de Lucas. Y para mí, Lucas es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Yo no sé por qué, pero siempre me siento atraído por este libro. Y en ese capítulo 10 nos encontramos con la siguiente interacción entre Jesús y un abogado religioso, un judío, pero no un abogado como abogados que nosotros tenemos hoy día. Ese hombre fue un experto con la ley de Moisés, con la ley bíblica, un abogado religioso. Y la Biblia se refiere a ese tipo como un intérprete de la ley. Y la ley a que se hace referencia es la ley de Moisés. Y las escrituras registran en ese capítulo 10 un incidente, un encuentro con Cristo y ese abogado de la siguiente manera. Y he aquí está escrito, un intérprete de la ley se levantó y dijo a Cristo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Cristo le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee usted? Y aquel hombre respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas
y con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero hacer algunas observaciones y comentarios acerca de estos versículos. En primer lugar, este encuentro ocurrió antes del establecimiento del pacto de Cristo. Tuvimos Cristo presente en esa ocasión, pero su pacto no fue vigente, no fue establecido. Y el pacto de Cristo, comúnmente llamado el Nuevo Testamento. Pero en capítulo 10 de Lucas, su pacto fue una cosa de promesa, pero su tiempo todavía no ha llegado. Es importante que nosotros recordemos que Jesús fue una figura de transición en Mateo y Marcos y Lucas y Juan. Cristo es una figura de transición. Siempre tenía un pie en el pacto de Moisés y otro pie en su propio pacto. Y en esos 4 libros en la Biblia tenemos 2 pactos vigentes. Y cuando leemos la Biblia o cuando leemos esas biografías de la vida de Cristo, tenemos que pensar o observar en qué pacto estaba vigente en ese momento. Cristo se nació bajo la vigencia del pacto de Moisés y vivía bajo el pacto de Moisés casi toda su vida, hasta los momentos finales en su vida. Y Cristo luego, o al final de Lucas, por ejemplo, Cristo supervisó la desaparición del pacto anterior, el pacto de Moisés, y en los finales o los finales de Mateo, Marcos y Lucas y Juan, tenemos Cristo estableciendo su propio testamento, su propio pacto. Pero en el momento de esta conversación, el pacto de Moisés estaba vigente y los judíos y su pacto no existía todavía. Los judíos tenían abogados y doctores de la ley o intérpretes de la ley. Ellos es porque el pueblo común probablemente no leían. Entonces había gente de educación, estudioso, que estudiaron y debatieron sobre cómo debía interpretarse y aplicarse la ley en sus vidas. Lo que nosotros tenemos hoy, Mateo hasta Apocalipsis, no existía, no había, esos asuntos no han sucedido y no eran escritos, esos libros. Entonces ellos tenían, por ellos, su Biblia era Génesis hasta Malaquías y era legítima y correctamente importante para los que dependían del pacto de mosaico. Los judíos en esa época eran participantes en el pacto de Moisés. Y entonces, por supuesto, tenían que estudiarlo. Fue importante para ellos. Um, y fue correctamente para ellos estar obsesionados con la ley y la obediencia. Y la razón es que la ley de Moisés requería obediencia perfecta y solo los perfectamente obedientes bajo la ley de Moisés podían ser salvos. Entonces, por esa razón, ellos supieron, nosotros tenemos que obedecer, como dice, cada punto, cada verso, si no, no podemos ser salvos. Entonces, en este pasaje de la escritura, nos dice que el abogado se puso de pie. Él se levantó. Él había estado sentado y tal vez, imagino, en una sinagoga, la iglesia de los judíos, escuchando una predicación de Jesús.
Y así como hoy en muchas iglesias, los ministros y los ancianos, la gente importante, se sienten en elegantes sillas en el podio, al frente. Y así era en los tiempos de Jesús. Imagino que había una fila, una cola de ministros, de abogados y ministros. Y voy a suponer que al intérprete de la ley, él no le gustó, él no le gustaba lo que Jesús había estado enseñando, porque siempre Cristo tenía choques con la gente religiosa de su día. Entonces, ese hombre tal vez era el líder como pastor de esa congregación, y él se puso de pie para probarlo a Cristo. Y lo hizo públicamente. Los ojos de toda la congregación estaban sobre ese varón. Pues imagino que Cristo se sentó después su presentación. Entonces ese hombre se levantó y tal vez con la esperanza de avergonzar a Jesús o de mostrar a la congregación presente lo inteligente y educado que era él, abogado, el maestro de la palabra. Entonces, él se Perdón, o sea, dirigió a típico, Jesús como maestro, pero yo sospecho, pues no podía escuchar no todo. fue para ser respetuoso, fue como una forma de burlarse de Cristo y no para mostrar respeto. Ah, creo que ese hombre esperaba atrapar a Jesús y intentó, estaba probando a Cristo si realmente entendía la ley o no, según su entendimiento, según su manera. Porque hoy día mucha gente religiosa, si alguien tiene otra idea, otra interpretación, no se trata entre de sí. Entonces, él estaba probando a Cristo para si iba a decir algo contrario a la ley, una trampa, y ver si podía obtener alguna ventaja sobre Cristo y con esperanza de desenmascararlo y obtener crédito y aplauso para sí mismo. Yo soy más sabio que el Hijo de Dios. Entonces, el intérprete de la ley le preguntó a Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y esta es la misma pregunta que el joven adinerado le había hecho recientemente a Jesús también. Es interesante que la gente religiosa de hoy, ellos se hagan y debaten la misma pregunta. Pero es una pregunta muy importante. La pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Muy importante. Y aún más importante que la pregunta es obtener la respuesta correcta. Y el pacto de Moisés, hablando del pacto de Moisés, era un pacto de obras y tenía muchas cosas escritas en él, reglas sobre reglas sobre reglas, en el que los hombres tenían que cumplir y obedecer. Hubo un pacto de, de, de ley, regla y obedecimiento. Entonces, y si, sin obedecimiento, fuego. Entonces, el intérprete le preguntó a Jesús específicamente qué cosa, escucha la palabra cosa, qué cosa tenía que hacer él personalmente, qué cosa para pudiera heredar la vida eterna, qué cosa. Estaba pensando en cosas. Y Jesús le dio la vuelta
a la pregunta, al escriba, porque supo era una trampa, y le preguntó, bueno, usted es un experto en la ley. ¿Qué está escrito en la ley? O en otras palabras, ¿qué escribió Moisés en la ley? Jesús sabía que era un truco y una trampa. Y él sabía que ese hombre no era un amigo, era hostil, fingiendo amigo, fingiendo cosas, era hostil. Y Jesús sabía que él estaba muy familiarizado con los escritos mosaicos. Cristo supo que ese hombre estaba un experto con lo que fue escrito. Me imagino que con poco entendimiento, pero tenía muchas cosas memorizado. Jesús entonces dijo, ¿cómo lee usted? ¿O cuál es su interpretación de lo que dijo Moisés, hablando de la vida eterna? Y el intérprete de la ley respondió Jesús, citando Deuteronomio 6, versos 4 y 5, donde está escrito, Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y la palabra español, donde dice oye, María, por eso respondió en el eso. texto hebreo original, la palabra oye María no la luz de en el hebreo es Shema, que significa, no, en hebreo no significa oye, precisamente, significa presta atención, sé obediente y haz lo que se te pide, indicando que no es una simplemente cosa de oír o solo escuchar, pero también actuar de acuerdo con lo que se escucha. Entonces, respondiendo a la pregunta de Jesús, el líder religioso dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y tu prójimo como a ti mismo. Y las escrituras registran para nosotros la respuesta de Jesús. Y Cristo le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Como dicho he hecho, estaba obedeciendo la ley, pero ahora porque estaba viviendo yo por la ley quiero y el pacto de Cristo hacer estaba. algunos comentarios con respecto a cómo usted y yo, cómo debemos leer y aplicar estos versículos. Es una cosa leerlo, otra cosa aplicarlo o cumplirlo. ¿Cuál debería ser nuestra reacción y respuesta? Yo creo que mucha gente lee, ok, amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ok, bueno, ningún problema. Y ellos hacen una promesa interior. Y la promesa es que, well, si la vida eterna depende ¿Cómo lo voy a llamar? de que yo ame a Dios, de yo amo a Dios con todo mi corazón y toda mi fuerza y toda mi mente. Entonces, siendo eso, ese el caso, eso es precisamente exactamente lo que haré. Pero hay dos errores en este proceso de pensamiento, juramiento. En primer lugar, una pregunta. ¿Nosotros somos capaces de amar a Dios de esta manera? ¿Realmente podemos amar a Dios con todo corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, toda mente y a tu prójimo como a ti mismo? ¿Podemos hacerlo? ¿Estamos capaces?
Ah, y entonces yo tengo dudas. Ah, por ejemplo, ¿podemos amarlo y hacerlo perfectamente en todo momento? Porque según la ley, una persona tenía que cumplir cada Mm, verso. Si no exacto, fue pecado y no hubo perdón por pecado en la ley de Moisés. No hubo completamente. gracia, no hubo misericordia. Fue puro justicia y ley y No, de la ley sí se ocupa. fuego. ¿Ves? ¿Cómo podemos medir? Por ejemplo, yo creo que podemos preguntar a mucha gente religiosa, ¿usted ama al Señor? Ah, sí. ¿Con todo tu corazón? Ah, sí. ¿Con todo tu alma? Ah, sí. ¿Con todas tus fuerzas? Ah, sí. Todo el mundo ¿En todo responde sí. su mente? Ah, sí. Mi pregunta es, ¿cómo podemos medirlo? ¿Cómo sabemos si es verdad o mentira? ¿Y cuál es la barra de medir? ¿O con qué metro con la que podemos medir tal cosa? No existe. Ujú. Es una cosa decir, oh sí, es otra cosa cumplirlo. Yo no creo que ninguno de nosotros somos cumplidos. No sé. Tenemos buenas intenciones, Sí. pero tener una buena intención y No, cumplirlo vale. no es lo mismo cosa. Entonces, ah, hay dos errores en ese proceso de pensamiento. Ah, primeramente es, ¿quién de nosotros podemos hacerlo con la mejor intención? El profeta Jeremías dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mm, El corazón es engañoso y perverso. ujú. ¿Y quién lo conocerá? Nosotros no conocemos nuestro propio corazón. O podemos pensar, oh, estoy caminando bien, pero tal vez el Señor tiene otra opinión. Exacto. Podríamos pensar que estamos a la altura de este versículo, pero al mismo tiempo podemos ser engañados por nuestra propia perversidad de corazón. Entonces, entiendo por qué Cristo tenía la conversación. Ellos tenían la ley de Moisés, el pacto de Moisés fue vigente. Ellos tenían que tener la conversación. Imagino que ese abogado tenía orgullo. Ah, sí, estoy como un superhombre, soy como Superman, estoy cumpliendo. Si yo leo algo en la Biblia, yo lo hago. Pero mentira, porque seres humanos, nosotros somos gente muchas veces incumplidos. Y Jeremías hizo la pregunta, ¿quién lo conocerá? Yo creo que si fuéramos honestos con nosotros mismos y con los demás, diríamos, o tal vez amo a Dios de esta manera a veces, pero muchas otras veces probablemente no, porque a veces nosotros somos frustrados, nosotros somos enojados con Dios. Sí, Entonces, ¿quién lo conocerá? ¿Quién sabe? Yo creo que hay confusión con respecto a este pasaje con muchas personas, porque Jesús respondió a ese líder y le dijo, bien has respondido. ¿Por qué bien? Porque fue escrito en Moisés, ¿cómo así? Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Pero él no fue hablando de su pacto, él está hablando del pacto de Moisés. Bien, con Moisés, haz esto y vivirás. Porque en Moisés todo fue obras. ujú. Y pasamos nosotros por alto el hecho de que Jesús tuvo que responder como lo hizo. La pregunta del No, hombre era acerca de la ley de mosaica preguntando y de lo que estaba escrito en esa ley. lo que Pacto de no, Moisés
es un pacto de obras. Y No, pero está escrito en el pacto de Moisés, haz estas cosas y vivirás. Pero el problema era que ningún hombre que hacer. es capaz de cumplir lo que está escrito en la ley, porque tenía que cumplirlo punto sobre punto sobre punto toda la vida, 24 horas por día, semana sobre semana, mes sobre mes, año sobre año. Y ningún hombre es capaz de cumplirlo. Y por esta razón, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: Número 14, ya que por las obras de la ley de obra. ningún ser humano será justificado delante de él. La salvación no viene por obediencia a la ley de Moisés. La salvación no viene por, por amar a Dios perfectamente y con toda su mente. No estoy contra, pero la salvación no está pendiente de eso. El abogado judío respondió correctamente acerca de la ley y Jesús lo elogió por ello. Jesús también respondió con sinceridad y dijo al abogado, si podía hacer estas cosas con éxito, obtendría la vida eterna. Así era el pacto de Moisés. El problema era que nadie podía hacer tal cosa, ni entonces en esa época ni ahora. Nosotros no somos capaces de cumplir la ley. Pecado es infracción de la ley, pero tenemos que confesar, yo soy un infractor de la ley. Nuestra esperanza de obtener la vida eterna depende de la gracia de Dios, depende de la misericordia de Dios, depende de la clemencia de Dios. No depende de las obras de nosotros, porque las obras de nosotros estamos muy fallados. Y hablando de la salvación, en el pacto de Cristo es algo que Dios nos la conceda como un don gratuito y inmerecido, no por, no por amarle a su prójimo, no por amarle a Dios perfectamente. No estamos contra amar a su prójimo, pero la salvación no es pendiente de eso. El segundo punto de confusión con respecto a este pasaje es un asunto de pactos. Hace 2000 años, Jesús hizo obsoleto el pacto de Moisés. O en inglés dice se hizo obsoleto. En español, la Biblia dice en Hebreos, el pacto de Moisés dado por viejo. El pacto de Moisés hoy día ya no es vigente. Su tiempo pasó. Ahora bien, hoy día es el pacto de Cristo que es vigente. El pacto de Cristo gobierna. El pacto de Cristo y Cristo mismo está reinando. Y Moisés en su descanso. El pacto de Jesús habla de dones gratuitos, mejores promesas. El pacto de Cristo habla de gracia y fe. Habla de mejores sacrificios y salvación a través de la sangre de Cristo por fe. Y el pacto de Cristo habla de la compra de hombres a través de su amor. El pacto de Moisés no hablaba ninguna de estas cosas. El pacto de Moisés hablaba de obediencia y reglas y comportamiento, y si no, un fervor de fuego y juicio. Nada de gracia, nada de misericordia, nada de clemencia. Así que, aunque Lucas registra esta conversación
y Lucas registra el discurso y Lucas registró las respuestas correctas tanto de Cristo como de hombre con respecto a Moisés y su ley. No obstante, en Cristo no estamos bajo la ley. Y lo que leemos en la Biblia son la biografía de Cristo, interacciones que tenía en su día. Entonces, bajo el pacto de Moisés, sí, obras. En Cristo no es por obras, es por la gracia del Señor. Porque nosotros estamos en Cristo bajo el gobierno, estamos siendo gobernados por la gracia del Señor. Amar a Dios con todo nuestro corazón es algo que a todos nos gustaría lograr, pero nuestra eternidad no depende de ello. Naturalmente, no podemos hacer esto. Por ningún hombre en la planeta Tierra, por naturaleza, por su propia habilidad, uh, ninguna persona puede hacer esto, amar a Dios con todo su corazón, por su propio poder y fuerza, con el poder de voluntad. La voluntad del hombre falla, la voluntad del hombre no sirve. En humildad podemos acercarnos al Señor en oración. Mejor no ser como los fariseos, pero mejor en humildad, que acercamos al Señor admitiendo que nosotros tenemos un deseo de amarlo más. Señor Jesús, yo quiero amarte más. Señor, entiendo que fallo. No amo a mi prójimo como tengo. Y muchas veces, y perdóname, Señor, y tú sabes que esa semana yo fui frustrado, enojado contigo y quejando. Pero Señor, entiendo que el problema es conmigo, que estoy faltando amor, estoy faltando. Te pido, Señor, ayúdame a cumplir lo que está escrito. Y cúbreme con su gracia, cúbreme con su sangre, cúbreme con su misericordia y gracia. Entonces, vamos a acercarnos al Señor admitiendo que tenemos un deseo de servirle, amarlo, y vamos a pedirle que Él nos conceda más amor como un don. Señor, te pido de don de amor que fluye desde mi vientre ríos de amor. Pero debemos admitir que nosotros no somos mejores hombres que los demás. Señor, gracias al Señor que yo no estoy como él y como ella. No, 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 ese no sirve, esa actitud. Y tenemos que pedirle al Señor ayuda en este área. Señor, imagino que solo tú sabes mis fallas. Y te pido, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, caminar mejor. Yo quiero recibir un depósito de amor más que nunca. Y Cristo vino para terminar, para magnificar la ley. Lo magnificó y mostrarnos nuestra incapacidad. Nosotros somos incapaces de ganar la salvación haciendo buenas obras o las buenas obras que la ley exige, porque por lo que nosotros no confiamos en las buenas obras de nosotros, confiamos en las buenas obras de Cristo y no en las nuestras. Confiamos en que hemos recibido el don de la vida. Si usted ha recibido, confíetelo que hemos recibido, usted ha recibido el don, el regalo de la vida eterna por su fe en Cristo, por su fe en la palabra, por su fe en el Evangelio, y su fe en las actividades de Cristo. Y no confiamos en nuestras obras, esfuerzos. Nosotros confiamos en que Cristo nos ama, porque todo el mundo dice que Cristo te ama.
Ok, bueno, Cristo nos ama, confiamos lo suficiente. El amor de Cristo es suficiente para extendernos su gracia salvadora cuando nacimos de nuevo, cuando fuimos bautizados con las aguas del Espíritu Santo. Esa es la fe de nosotros. Entonces, ojalá que lo que estaba explicando hoy hay sentido para ti. Y mi punto es, vamos a caminar en humildad, vamos a preguntar por más amor, vamos a tener más paciencia por nuestro prójimo, o donde estamos trabajando, o en la familia, o en su matrimonio, lo que sea. Señor Jesús, fallamos mucho, pero queremos ser sus representantes. Y te pido, Señor, quite de nosotros el orgullo. Y te pido, Señor, por humildad, que nos va a ayudar a traer gloria a ti y ganar nuestra generación para ti. Señor, nosotros queremos ser como la gallina con sus pollitos, Señor, cuidando la humanidad bajo las alas de nosotros. Pedimos, Señor, realmente por una unción, por un llenamiento de su Espíritu Santo, algo, Señor, que nos va a ayudar a ganar nuestras ciudades o naciones o generación para ti, Señor. De todo corazón, esa es nuestra oración. Entonces, bendiciones a ustedes. Fue un placer pasar tiempo con ustedes. Y si a usted le gusta la grabación, envíalo a su amigo. Entonces, Dios mediante, nos vemos martes en la noche. Estaremos en 2 Samuel, capítulo 3, 7:30, en punto, tiempo cucuteño o tiempo bogotano. Entonces, bendiciones y Amén. chao y abrazos Chao. a ustedes.